Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy bien. Hoy estaba aburrido y pensé, ¿qué tal si hago un video hablando de la historia de Scott Cawthon, que para los que no sepan, es el creador de FNAF, así que espero lo disfruten, los dejo con el video. Scott Braden Cawthon. Nacería un 4 de junio de 1978. En Houston, Texas. Desde pequeño Scott amaría el programar y crear videojuegos, y él desde un inicio sabía que quería dedicar su vida a ello, pero lo que no sabía Scott es que este camino nunca sería fácil. Él empezaría como cualquier desarrollador indie de la industria de los videojuegos, creando más de 70 juegos, que lastimosamente ninguno tendría éxito. Las temáticas de los juegos serían cristianos y algunos de acción, destacando uno llamado No hay botón de pausa, de donde Scott sacaría su logo como curiosidad. Y cuando recalco que Scott no la tuvo nada fácil es porque lo estoy diciendo en serio. Ya que Scott veía que el ser un desarrollador de videojuegos era algo complicado, tenía que compensarlo teniendo varios trabajos para pagar los gastos. Pues como cualquier hombre de familia tenía que traer dinero para sustentarla. Al tener 2 hijos en ese entonces y una esposa que alimentar. Luego de un tiempo Scott crearía un juego que es muy importante para esta historia y para la historia de FNAF. Chipper and Sons Lumber Co. Un juego de unos castores que eran carpinteros. Si bien el juego no era el mejor y mucho menos el más exitoso, le cayeron tantas críticas diciendo que los modelos daban miedo. Y que el juego no pareciera un juego para niños ni aunque lo intente. Scott la pasaría tan mal con estas críticas, que pensó que era más factible retirarse e irse a trabajar en una compañía que era un camino más fiable. Entre toda esa ansiedad y depresión, Scott decidió crear un juego de terror. Ya que todos decían que sus juegos daban miedo, ¿por qué no hacer un juego que sí diera miedo? Él creó una base pero sin dinero no podía hacer demasiado. Por eso hizo un Kickstarter para recaudar algo de dinero. Al inicio él habría pedido unos $8.200. Y de todo eso el recaudo, 0. Por el mal prestigio de Scott por todos sus juegos antiguos hizo que nadie le tuviera confianza. Él se deprimió aún más, pero la idea no la podía hacer a un lado así como así y tirarla a la basura. Entonces él hizo todo lo que estaba a su alcance para hacer posible la idea. Y así nació Five Nights at Freddy's. El juego rápidamente amasó una gran cantidad de fans y popularidad. Scott por fin estaba viendo frutos en su trabajo. Pero, como toda cosa que se vuelve famosa en internet, se le crea una base de personas que lo odian. Así Scott seguiría recibiendo críticas y ahora mails a su correo insultándolo y criticando FNAF. Pero Scott esta vez no se tomaría las críticas a mal, sino que utilizaría el mismo método que hizo con Chipper and Sons. Usaría las críticas para mejorar. Creando la secuela de FNAF, luego, presionarían muchísimo a Scott para hacer el tercer título. Pero al hacerlo rápido el juego no salió tan pulido y por eso recibió críticas. Entonces Scott se apresuraría para hacer el cuarto juego, corrigiendo todos los errores que había cometido en el tercero. Tomando nuevamente de manera positiva las críticas para mejorar y pulir mejor los juegos que él hiciera. El juego sería bien recibido pero criticado en el apartado de la historia. Pues Scott había mencionado que era el último, si bien no me meteré mucho en la historia de FNAF 4. Porque quiero hablar de esto en otro video. Volviendo a la vida de Scott, por decir que era el último FNAF, recibió tanto odio que se tuvo que pronunciar para pararlo, diciendo: He trabajado muy duro este año y estoy un poco estresado. Pero quiero que el resultado sea bueno, sepan que soy un humano, tengo defectos y he cometido errores, mis juegos no son perfectos y jamás lo serán, pero yo quiero transmitirles a todos que nunca escuchen a las personas que critican el éxito, simplemente porque es éxito, ser bueno es algo por qué luchar, no para demonizar, las críticas a mis juegos son válidas, pero hay mucha gente que odia algo, solo porque es popular.
Luego de esto, varios fans dejarían de seguir la saga de FNAF, porque estaban decepcionados de que Scott no seguiría con la franquicia. Pero repentinamente al año siguiente, Scott lanzaría otro juego, más adorable y ya alejado del terror, porque Scott ya estaba harto de hacer siempre lo mismo, pero le lloverían las críticas a Scott por alejarse del género que lo llevó al éxito. Gente molesta. Enojados porque pensaron que Scott había arruinado la franquicia. Y personas diciendo que no les dio nada de lo que Scott había prometido. Pues habían diferencias con el tráiler y el resultado final. Por eso y más, Scott pidió perdón y retiró el juego de Steam, y reembolso a todos los que querían el reembolso, y diciendo que mejoraría el juego a futuro. Cosa que cumplió, pues trabajó extenuantemente por meses y hizo una actualización gigante. Y dejando el juego gratis para todo el público. Para que todos puedan jugarlo. Pero la gente siguió odiando el juego. Porque solo querían que Scott lanzara otro juego de miedo, no juegos RPG y con temática adorable. Aunque con un tiempo algo largo. Five Nights at Freddy's World empezaría a ser valorado y algo amado, pues el juego era un juego más personal de Scott, y hecho con todo su cariño para su público y fans. Pero estamos hablando de que sería valorado años después. Incluso llegaron a pensar que algunos finales y cosas que ocurren en el juego son cosas que le estaban pasando a Scott, siendo un reflejo de cómo se sentiría. Por ejemplo, Desman diciendo: no sé qué más hacer, no quiero decepcionar a las personas. Otro ejemplo sería, cuando el personaje que representa a Scott dice: ¿en serio soy el villano en tu cabeza? Yo solo hago lo que me piden, llenó sus insaciables ganas más y más, y así es como muestras tu gratitud. Felicidades, yo no les traje un final a esta historia, tú lo hiciste, así que siéntete bien de terminar la historia matando al escritor. Y un último ejemplo sería, el día más feliz, donde se ve a un hombre y sus dos hijos relajándose. Que representaría a Scott con sus hijos descansando. Scott comprendió que sus fans solo querían juegos de miedo y que continuará con la saga, pues crearía más juegos así, aunque hasta aquí ya bastantes personas dejarían de seguir la saga de juegos de FNAF. Y otros odiarían a Scott por lo que había hecho, pero él seguiría creando juegos de miedo. Expandiendo la historia y ganando nuevamente el cariño y fanatismo de la gente. Con juegos como Sister Location, Pizzeria Simulator y UCN. Estos serían los últimos juegos en ser creados por Scott, pues Scott tomaría una decisión importante y para mí, muy positiva, la cual sería, dejar de trabajar solo, porque, desde que empezó, él solo había creado todos los juegos y cargar con todo el éxito de FNAF, odio, y trabajo. Siendo el escritor, diseñador, dando voces a los personajes y también, programando. Entonces Scott, se aliaría con una empresa de desarrollo de videojuegos llamada, Steelwool Studios. Así Scott podría descansar más. Solo haciendo el trabajo de escritor y diseñador. Entre los proyectos que Scott haría estarían, FNAF en realidad virtual, FNAF Security Breach y luego la película de FNAF. Pero el tema de la película en sí es algo complicado. Pues antes de su salida Scott habría rechazado muchos guiones al no gustarle ninguno, pero actualmente la película ya se ha lanzado en cines, cumpliendo 2 años desde su lanzamiento. Al parecer todo iría bien en la vida de Scott, pero hay que regresar al pasado. Específicamente al 2022. Todo parecería estar bien para la vida de Scott, teniendo a la vuelta de la esquina FNAF Security Breach pasaría algo desafortunado. Intentarían cancelar a Scott. Les explico. Quisieron cancelar a Scott por darle dinero a cierto partido político de Estados Unidos, el Partido Republicano. El motivo del cancelamiento de Scott sería porque el Partido Republicano quería cancelar el matrimonio entre personas del mismo género. Y por esto quisieron cancelar a Scott, intentando decir que por apoyar al Partido Republicano él estaba en contra del colectivo LGBT. Scott publicaría en un comunicado en Reddit, que estaba titulado como, "Mi última respuesta y tal vez mi último post". En este comunicado Scott aclararía y se defenderían diciendo que por apoyar a cierto partido político no significaba que estaba en contra de la comunidad LGBT, y que él no cambiaría su opinión política al respecto. Luego de este comunicado Scott anunciaría su retiro con una carta. La carta es la siguiente. Luego de retirarse Scott dejaría a cargo de la franquicia a la compañía de videojuegos Steelwool Studios.
Así Scott solo dirigiría la película de FNAF, hacer los libros y dar el visto bueno a algunos guiones o diseños de los juegos siguientes. Así Scott se alejaría de la franquicia pero no totalmente. Bueno gente. Espero les haya gustado el vídeo, denle like y suscríbanse si quieren. Un saludo enorme a todos, yo soy Lais y nos vemos en un próximo video.